nosotros. Y vamos a empezar con nuestras interesantes ponencias y primero tengo el honor de presentarles, queridos asistentes, distinguidos panelistas y colegas, y darle la cordial bienvenida al doctor Jaime Muro, quien es maestro en ciencias y doctor honoris causa en grado de embajador de la paz, con un diplomado en Yad Vashem Morey Morim, y también fundador de la Asociación Educativa contra el Prejuicio y la Discriminación en México, que impulsa con su especialidad e investigaciones sobre el Holocausto. Hoy nos compartirá el tema ¿qué es el Holocausto y los genocidios posteriores? ¿Existió el nunca más? Muchas gracias, doctor, por estar este día con nosotros. Adelante. A ver, el audio creo que no está activado. Ah, Hola, ¿cómo están? Buenos días. Mucho gusto de buenos estar días. acá. Pues sí, de verdad, gracias a Jessica, Indra, Samantha, Eitzel del comité organizador, Isaac Axem, Neybrit, en especial a todos los ponentes que van a ver aquí, que son más de 20 ponentes, entre ponentes y organizadores y sobrevivientes sobre todo, ¿no? Eh, ¿Cómo se va para adelante esto? Ah, ya. Pues miren, yo sin andar mucho de preámbulos, la verdad es una suerte que tener los medios electrónicos hoy en día, porque nunca jamás yo pensé, pues también se dio la semana pasada, íbamos a tener una plática presencial y pues no fue presencial y es virtual gracias a los medios electrónicos. Las siguientes palabras que voy a dar son toda mi responsabilidad, no represento a nadie ni hablo por nadie, todos son mi sentimiento de palabras que de alguna manera se expresó un poquito anteriormente, ¿no? Pues mire, llevo con esta presentación pues varios años presentándola a más de 27,000 alumnos, 20 estados de la República, numerosas universidades, colegios, desde Tapachula, Tijuana, Monterrey, Mérida. Pero la verdad nunca me había pasado en ningún foro después de 20 años que una presentación organizada histórica y académica fuera cancelada. El doctor Carlos Eduardo Díaz de la Universidad Autónoma de Toluca suspende su apoyo, mientras que este comité, gran comité organizador, se le aprobó en septiembre de 2023. Sucumbió a la presión de estudiantes y profesores como el doctor Alberto Saladino y publicaciones en internet que amenazaron con tomar en fuerza la universidad. La razón, no sé si fue presión política, etcétera, ¿no? Esto, hay un grupo en Facebook por un señor Carlos Pérez y Ali Pacheco que denomina este congreso un congreso sionista y defensores del genocidio en Palestina, lo cual refleja la ignorancia y el prejuicio que existe hoy en día. Pues es falso que las definiciones de estas gentes, según la resolución 96 y 260 de la ONU y la Convención de Ginebra en conflictos armados, lo contradicen. Desafortunadamente, la ignorancia y desinformación en Internet ha llevado a estas autoridades universitarias a ceder y cometer violaciones a la resolución 60-7 de noviembre de 2005 de la ONU, donde México es un firmante. Las universidades forman el futuro del país y pensadores. El antisemitismo vuelve a aparecer y con sus consecuencias, por más que queramos evitar el nunca jamás que iba a suceder. El Congreso están invitados conferencistas académicos y sobrevivientes, Argentina, México, Estados Unidos y otros países, y más de 250 estudiantes y ponentes de diferentes universidades del país. Maestros, profesionistas diversos inscritos en México y otros países. Pues la verdad repudio esta decisión de la universidad, pero gracias a este medio no solo no nos callan, sino nos amplificamos, ¿no? Viendo la misión y visión de la universidad, claramente la visión y visión de esta universidad es muy interesante, muy abierta, pero el doctor Eduardo Díaz decidió no seguir la misión y valores de esta universidad. La resolución 2007, que es importante para entrar ya en el tema, obliga a todos los firmantes de esta resolución de las Naciones Unidas a sus miembros sobre la educación sobre el Holocausto. Designa el 27 de enero de cada año como el Día Internacional de Conmemoración Anual en memoria de las víctimas del Holocausto. Rechaza y condena cualquier negación del Holocausto como hecho histórico, ya sea total o parcial. Insta a sus miembros a elaborar programas educativos que inculquen a generaciones futuras la enseñanza del Holocausto,
con el fin de prevenir futuros actos y de genocidio. Establece el programa de divulgación sobre el Holocausto de las Naciones Unidas con el objeto de movilizar a la sociedad civil, como lo estamos viendo en este congreso, con The Voice of the Silence y otras que más que existen. La UNESCO también apoya con la educación del Holocausto y los genocidios mediante un programa internacional de educación sobre el Holocausto y genocidio. La ONU aprobó una resolución para condenar el negacionismo del Holocausto. Y creo que por eso estamos acá. Tenemos, si juntamos a todos los ponentes y sobrevivientes, tenemos siglos de experiencia reunidos en cada una de las experiencias que mis colegas van a hablar. Mi presentación es algo larga, pero no pienso cubrir toda, por eso el material, si les interesa y les gusta, por favor consulten con el comité organizador y les mandará una copia tanto de la presentación como de los videos, porque esta presentación sí requeriría mucho más tiempo, pero no es el caso en este sentido. Bueno, la filosofía educativa que seguimos, parecía lo que el proceso educativo le da un significado a la narrativa histórica. ¿Qué podemos aprender de los eventos históricos? Hoy en día, más que la desinformación, la inteligencia artificial, los fakes, todo y toda la divulgación falsa, nos obligan a recordar por qué son las cosas, cómo se definen los conceptos y cómo se penalizan los conceptos. Por eso voy a pasar unos minutos hablando de definiciones. El holocausto, término utilizado en el mundo desde 1960, del griego significa ofrenda, sacrificio, quemada completamente hasta que no quede nada. Algunos se oponen a utilizar este término, pero pues sugiere que el suceso podría tener significado religioso o expiatorio, lo cual no es correcto. Shoah, un término utilizado por nosotros en la academia y en el argot de estos temas, significa catástrofe de grandes proporciones, no tiene ninguna connotación religiosa. Genocidio, que es el término más común hoy usado diariamente y múltiples veces en todos los canales digitales y escritos, del griego, acto perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso. El término fue acuñado por un jurista de origen polaco, Rafael Lemkin, en 1944, para describir la destrucción de fundamentos esenciales de la vida de grupos nacionales. La definición formal adoptada por las Naciones Unidas en la Convención de la Prevención del Genocidio de 1946 y ratificada en el 48, engloba los siguientes conceptos: la matanza de miembros de un grupo, parcial o total; lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial; medidas destinadas a impedir los nacimientos en seno de un grupo y traslado por la fuerza de niños de un grupo a otro. Repito, es carácter nacional, étnico, racial o religioso, no político, aunque ya hay gente que quiere cambiar la definición de genocidio a motivos políticos, no es hoy en día. Entonces, si vamos recordando estas definiciones, les va a dar contexto a lo que se escribe hoy en la prensa escrita, hablada, videos, chismes, Facebook, Instagram, TikTok. La mayor parte son puras mentiras. No reflejan el derecho internacional. Siguiendo, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio es un instrumento de derecho internacional que codificó por primera vez el delito de genocidio. Su preámbulo reconoce que todos los periodos en la historia ha habido genocidios y pérdidas de la humanidad, y para liberar a la humanidad de este flagelo se necesita la cooperación internacional. No es que no hubo genocidios en el pasado, hubo centenares, pero el derecho internacional parte de un momento y no va para atrás en ese sentido, ¿no? Hablamos de genocidios ciertamente de la guerra de los indios, contra los indios en Estados Unidos, en la época de la Edad Media, en la antigüedad. O sea, nunca ha parado de haber genocidios, por eso queremos que haya lo que se dice nunca jamás. A ver si lo logramos. Bueno, y vale la pregunta, ¿el hombre aprende de todas estas lecciones? Pues si uno ve históricamente lo que ha sucedido del 48 a la fecha, pues ciertamente no, ¿verdad?
O sea, seguimos cometiendo genocidios, seguimos matando gente, sigue habiendo crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Parece que no aprendemos. Pero no por eso vamos a dejar de hablar y predicar y educar para ver si las generaciones futuras llegan al entendimiento que la violencia no nos lleva a nada, ¿no? La Asamblea General de Naciones Unidas, por la resolución 96.1 del 11 de diciembre del 46, ha declarado que el genocidio es un delito de derecho internacional contrario al espíritu de los fines de las Naciones Unidas y que el mundo civilizado condena, adopta y afirma la ratificación o adhesión por la Asamblea en la resolución 200A3. Países firmantes que conforman ya el genocidio se ha cometido en tiempo de paz o en tiempo de guerra es un delito de derecho internacional que se comprometan a prevenir y sancionar en el artículo 1 de 19 de la Convención. México firmó este tratado internacional y esta ratificación y resolución de la ONU el 28 de septiembre de 1949. Lo ratificó el 22 de julio de 1952. Entró en vigor en México el 22 de octubre del 52 y en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 1952. Fue de los primeros países a adherirse a este tratado internacional. Serán castigados los actos de genocidio en el artículo 3, genocidio. Fíjense, la asociación para cometer genocidio, la instigación directa y pública a cometer genocidio, la tentativa de genocidio y la complicidad en el acto. O sea, engloba a todos los participantes que quieran estar involucrados o fueron involucrados en el genocidio. Se obligan a no cometer el genocidio en los países, prevenir el genocidio, castigar el genocidio, promulgar leyes necesarias para la disposición de la convención, obligación de juzgar a las personas acusadas de genocidio en un tribunal competente del Estado en cuyo territorio se haya cometido el acto o ante la Corte Penal Internacional que haya reconocido su jurisdicción. Se compromete a extraditar a los genocidas o a los culpables de genocidios y que la prohíba la devolución de las personas a sus países de origen cuando hay un riesgo real de violaciones flagrantes de los derechos humanos en el Estado que lo acoge. El organismo internacional que hace cumplir las sanciones mencionadas es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pues claramente yo creo que el problema viene también de ahí, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que son 5 miembros principales y algunos invitados, en los cuales la política ha reinado en vez de la justicia en muchos de los casos, ¿no? Tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacional e imponer sanciones a los estados o entidades que cometan o amenacen de cometer actos de genocidios. Además, el Consejo de Seguridad puede autorizar el establecimiento de tribunales penales internacionales para juzgar a los responsables del genocidio, como lo hizo en el caso de la antigua Yugoslavia y Ruanda, que fueron los primeros casos que en realidad entraron en jurisdicción para la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Penal Internacional, que es el tribunal permanente que tiene competencia para juzgar los crímenes de genocidio, lesa humanidad y de guerra. La Corte Internacional de Justicia, que tanto se ha mencionado desde finales de diciembre, como nunca en la historia, antes que nadie casi conocía ni saben lo que es, y hasta videos ha habido de entrevistas, se encuentra en sede en La Haya de los Países Bajos, Holanda, y tiene 2 funciones principales: resolver las controversias jurídicas entre los Estados miembros de la ONU, de acuerdo con derecho internacional mediante el procedimiento contencioso, quiere decir mediante un juicio como los tradicionales que vemos que suceden en los países o muchas veces en televisión, ¿no? O como la Suprema Corte de Estados Unidos. Emitir opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas que le planteen los órganos. La Corte Internacional se basa en las fuentes de derecho internacional que establece el artículo 38 de su estatuto, como las convenciones internacionales, la costumbre internacional, los principios generales de derecho y las decisiones judiciales y la doctrina de los juristas. Contribuye a la paz y la seguridad internacionales. La Corte está integrada por 15 jueces de diferentes países nombrados por votaciones por su mérito y trayectoria. No hay 2 miembros del mismo país y cada uno puede servir hasta 9 años. Curiosamente, en el año 2012 a 2015,
un mexicano que fue secretario de Relaciones Exteriores y abogado famoso, fue vicepresidente de la Corte Internacional de Justicia. Desde su nacimiento, esta corte ha tratado 152 casos y con 26 opiniones consultivas, pero no todas son reales, más casi nunca fue relacionada con genocidio. Fueron tratados internacionales, derechos económicos, derechos de paso, etc. No es una corte dedicada al genocidio, es uno de los temas que la Corte Internacional cubre para conocimiento de todo, o sea, para evitar toda esta disparidad y desinformación que hay en Internet. ¿Qué casos conocidos hubo? Alemania fue condenada por genocidio de los judíos y otros grupos durante la Segunda Guerra Mundial, como el Holocausto, por el Tribunal Internacional de Nuremberg y otros tribunales aliados. Fue la antesala de la Corte Internacional de Justicia, estos juicios de Nuremberg, en muchos de sus temas. Ruanda fue condenada por el genocidio de los Tutsis y los Hutus en 1994 por la Corte y otros tribunales nacionales e internacionales, donde 500,000 de personas fueron ejecutadas en 3 semanas a machetazos. La forma más vulgar y salvaje que uno se puede imaginar. Bosnia y Herzegovina fue condenada por genocidio de los bosnios musulmanes en Srebrenica en 1995 por el tribunal y otros nacionales e internacionales. Camboya fue condenada por el genocidio de los vietnamitas y los musulmanes Cham entre 1975 y 79 por las cámaras extraordinarias de la Corte auspiciadas por la ONU. En proceso de investigación hoy en día hay varios genocidios, aunque sea retractivo el de los armenios por el Imperio Otomano, el de los yazidis por el Estado Islámico que lo sufrimos en la década de los 10, de 2010 a 2020-21, de los rohingyas ahorita en Myanmar. Curiosamente, ¿quiénes son los individuos más famosos que fueron perpetradores y genocidas? Adolf Hitler. Ratko Mladic fue el jefe del Estado Mayor del Ejército de la República y conocido por el carnicero de Srebrenica, donde fueron asesinados entre 7 y 8,000 personas. Fue condenado en el genocidio de los bosnios y fue capturado en 2011 y sentenciado a cadena perpetua en 2017. Estos juicios tardan enormidad de tiempo, consumen muchos recursos, etc. Y es básicamente casi imposible luego juzgar, no arrestar, sino juzgar, hallar culpable y sentenciar a un genocida. Otro carácter, Jean-Paul Acasio, por el alcalde de la comunidad de Taba en Ruanda, fue condenado por el genocidio de Ruanda, ¿no? Omar al-Bashir, que está siendo investigado, fue el presidente de Sudán de 1989 a 2019, recientemente. ¿Sí? El Sudán del Sur ha habido un genocidio desde esa época y el periódico, los medios, el mundo, ni le interesa. Ya no aparece ni en las noticias. Eso es lo trágico de muchos genocidios que estamos viviendo, ¿no? O que han ocurrido, donde más de 300,000 personas y millones de gentes fueron desplazadas. Emitió órdenes de arresto en su contra en 2009 y 2010, pero no ha sido entregado al tribunal. Fíjense, o sea, es inaudito que el derecho internacional esté vigente y no podemos hacer mucho contra estos criminales. Fíjense, aquí hay un caso muy interesante de Aung San Suu Kyi. Es la líder de Myanmar de 2016. Premio Nobel de la Paz anteriormente por haber sacado en Myanmar del régimen militar de Myanmar. Pero hoy es acusada de genocidio. Está en la cárcel por las cortes de Myanmar por complicidad, no por asesinato, por complicidad y permitir y quedarse callada de los musulmanes rohingyas, que son una minoría musulmana en Myanmar. Tuve la oportunidad de estar en Myanmar a mitad del conflicto y casi no se sabía nada, ni la misma gente hablaba mucho al respecto, pero estaba sucediendo en ese momento. La Corte de Justicia, la Corte Internacional de Justicia abrió una investigación sobre ella en 2019. Gambia, un país africano, presentó una demanda contra Myanmar ante la Corte Internacional de Justicia por violar la Convención sobre el Genocidio. Abdul Hamid II fue el sultán del Imperio Otomano desde 1876 hasta 1909, acusado de genocidio, crímenes de guerra, claro, estamos hablando retroactivamente.
que ocurrió entre 1894 y 1923 y causó la muerte de más de 1 millón de personas. El expresidente de Serbia no ha sido arrestado, Serbia Slobodan Milosevic. Paul Kagame, expresidente de Ruanda. Abu Bakr al-Baghdadi, líder del Estado Islámico, que al ratito vamos a hablar un poco de eso. Espérame, aquí me están... La Corte Penal, hay otra corte que se llama la Corte Penal Internacional, establecida en 1998, para que vean el contexto histórico que en el derecho internacional y en todo esto hay mucho más ruido de lo que la gente conoce, mucho más eventos y mucho más legislación. Esta corte fue establecida cuando estaba previsto desde 1948 en la Convención sobre el Genocidio. Es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Resolver como ya hablé antes, resolver las controversias jurídicas entre los estados, etc. Vamos a ver más, curiosamente, lo que se viene manejando hoy por muchos grupos. Por ejemplo, dice la comunidad negra en Estados Unidos que la esclavitud es un crimen de lesa humanidad. Sí es cierto, pero no es un genocidio. Los crímenes de guerra no necesariamente conllevan al asesinato en masa o al genocidio. Es bien importante ver estas definiciones por todos los conflictos armados, por todo lo que se va manejando en la prensa incorrectamente. El apartheid es un crimen de lesa humanidad y no genocidio, como lo dicen o lo quieren aplicar en Sudáfrica. Las definiciones son muy importantes en el derecho internacional. Por ejemplo, México no se salvó mucho de algunos temas, no sé si ustedes conocen, pero la persecución de los cristeros en México en el año 1926 a 1929, han dicho unos es genocidio, hay muchos que ni lo conocen. Claramente, si viendo las definiciones, son como crímenes de guerra o de lesa humanidad, pero no de genocidio, dependiendo de la interpretación del derecho internacional humanitario y de los tribunales de criterio competente. Algunos argumentan que fue un conflicto armado no internacional y que por lo tanto se podrían aplicar las normas del derecho internacional. Y siguiendo los convenios de la Convención de Ginebra de 1949 con sus protocolos adicionales en conflictos armados. ¿Por qué menciono este caso? Porque verdaderamente yo creo... ¿por qué no avanza? Ya. Verdaderamente no hay país o muy pocos países se salvan de haber cometido crímenes de guerra, crímenes de la lesa humanidad, agresiones. Todos tienen algo cola que les pise, ¿no? Crímenes de guerra en la Corte Penal Internacional, que fue establecida en 1992. Los crímenes de guerra son aquellos delitos que violan el derecho internacional humanitario en el contexto de un conflicto armado entre dos o varios contendientes. Aparece cuando se agrede el contenido de la Convención de Ginebra de 1949, que establece las protecciones básicas para las personas que no participan o han dejado de participar en las hostilidades, como son civiles, prisioneros de guerra y heridos. Algunos ejemplos de crímenes de guerra son el asesinato, la tortura, la violación, el pillaje, la destrucción y el que puede llegar a genocidio, ¿no? Existen tribunales nacionales e internacionales que pueden juzgar a los responsables de estos crímenes, como la Corte Penal Internacional, que empezó a funcionar en 2002 con el objetivo de perseguir los crímenes de guerra, de lesa humanidad y también de genocidio. El Estatuto de Roma, este Estatuto de Roma es una convención que se hizo en Roma en 1998, el 17 de julio de 98, durante la Conferencia Diplomática de la ONU sobre el establecimiento de una otra Corte Penal Internacional más enfocada. El Estatuto de Roma estableció que estos 4 crímenes internacionales, que son crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y la agresión, es complementaria de la competencia de los tribunales nacionales. El tribunal tiene competencia sobre estos crímenes solo si se cometen en el territorio de un estado o parte de un estado y si son cometidos por un nacional de un estado o parte de un estado, a menos que la jurisdicción del Consejo de las Naciones de Seguridad de la ONU lo permita. Crimen que es un crimen de lesa humanidad, que también se habla de eso, o crimen contra la humanidad, cualquiera de las atrocidades y delitos de carácter inhumano que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil cometido para aplicar las políticas de un Estado u organización.
Los crímenes de lesa humanidad son de las cuatro clases que ya vimos anteriormente y es de trascendencia para la comunidad internacional. Bueno, ya ahí con las definiciones, ¿no? Entrando un poco más a materia de la Shoah o del Holocausto. Pues fíjense que es el, como podríamos decir, el Holocausto, la Shoah fue la madre de todos los genocidios, pues, si hablando en forma más vulgar. Es el acto de genocidio más grande registrado en la historia o documentado en la historia. Fue un acto de antisemitismo tal surgido en Alemania y en otros países europeos que se aliaron a los nazis. Regímenes fascistas como Hungría, Rumania, bueno, también estuvo Japón desde el otro lado en las potencias del eje. Total de víctimas contadas y aproximadas son 6 millones, de los cuales 1.5 millones fueron niños, aniquilando también a millones de soviéticos, cientos de miles de cristianos, gitanos, testigos de Jehová, homosexuales, inválidos, curas católicos, disidentes y catedráticos. Todo nace en los años 20, toda esta filosofía nazi, desde los putsch de Múnich, cuando se forma el Partido Nacional Socialista, en los Bierholz de cerveza en Múnich, en el golpe fallido de Estado, el golpe fallido de Múnich en 1923-1924 por Adolf Hitler y sus colaboradores, que están Goebbels, Goering, todos los que ustedes, estos actores que ustedes ya conocen. Pero esta filosofía no nada más nace de los años 20 en Alemania, viene desde el siglo XIX con filósofos francés y alemán que empiezan a caracterizar todo lo que es la filosofía racial, la discriminación racial, el ser superior. Tenemos a Nietzsche en la música, tenemos muestras de arquitectura que se va armando todo una infraestructura para que a partir de la Primera Guerra Mundial y el fallido Tratado de Versalles o mal tratado Tratado de Versalles, surgen todos los problemas en Alemania en los 20 hasta que sube Adolf Hitler en enero de 1933. Pero se va pronunciando y va a haber muchos colegas míos que van a hablar mucho más en detalle del holocausto, de la Shoah, para también no repetir. La parte más importante que uno puede ver fue la evolución de la filosofía nazi, cuando en agosto de 1939 Hitler empieza un discurso muy importante en el Reichstag, en el cual dice no textual, que si existe un conflicto en el mundo, va a ser culpa de los judíos o de la conspiración judía internacional y va a concluir en la erradicación o destrucción total de los judíos de Europa. Claramente lo vemos que se va evolucionando en los guetos, y lo vamos a ver un poquito más después, y luego campos de concentración y campos de exterminio. La invasión alemana de la ex Unión Soviética el 22 de junio del 41, que se le llama la Operación Barbarossa, hasta el fin de mayo de 1945, los nazis y sus cómplices intentaron asesinar a todos los judíos bajo su dominio. Fue el comienzo de la solución final declarada en la conferencia de Wannsee en febrero de 1942. Los historiadores consideran el ascenso de Hitler, como dijimos, en el 33, el inicio de la discriminación de los judíos como comienzo de la era del Holocausto. No todas las víctimas de la Segunda Guerra Mundial fueron judíos, pero todos los judíos fueron víctimas. Ahí lo describe y lo hablaba muchísimo el inicio del Premio Nobel de la Paz, 1986. Asesinan y mueren 50 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial, sin contar luego también mucho de lo que fue en la parte asiática con Japón, que no se libra y no era muy publicado, no se conoce muchísimo todas las atrocidades que hicieron los japoneses en Asia contra China y otros países. También tuvieron una versión del juicio de Nuremberg en Japón para hallar culpables de crímenes de guerra y crímenes de la humanidad. Tenemos que ir concluyendo, Jaime. Gracias. No me dejaste casi nada, pero bueno, déjame nada más hablar de esta parte. Me diste menos de 40 minutos, ¿eh?
La revolución racial nazi se concretó en toda Europa. Todos los países de Europa fueron parte del acoso nazi y de sus aliados. Ningún país básicamente de Europa se salvó de la influencia del holocausto, de los nazis, de la discriminación. Esta es será la última lámina que entonces hablo. Esta es como quien dice una receta de cocina. Todos los genocidios que conocemos han seguido estos 9 pasos. La clasificación de la gente, la simbolización, la deshumanización, la organización para cometer un genocidio, la polarización de la sociedad, la marca e identificación de la gente que va a ser atacada, la concentración, el exterminio y finalmente todos los perpetradores llegan a que niegan lo que sucedió, como lo vimos en el juicio de Eichmann, como se ha habido en los juicios de Bosnia, etcétera. No, nadie es culpable de repente, ¿no? Yo recibí las órdenes, ¿no? Esa era la gran excusa y que no es cierto lo que sucedió el negacionismo, ¿no? Pues digo, si ya acabé, ¿no? Pero bueno, aquí la presentación va a estar disponible para todos ustedes. Me hubiera gustado para hablar un poquito más de estas partes, pero bueno. Listo, comité organizador, por favor, pásenla ustedes a todo lo que la solicite esta presentación, ¿no? Muchísimas gracias, Jaime. Gracias al doctor Jaime Murov por esta presentación tan interesante. Sabemos que, como él dice, podríamos estar hablando mucho tiempo de cualquiera de estos temas que son tan extensos, pero creo que es importante, ¿no? El conocer de esto que nos ha comentado, de los genocidios, el holocausto principalmente como nuestro tema crucial, y muchísimas gracias. Ahorita tenemos unos minutitos para preguntas en el chat. Por ahora veo una. Si alguien más tiene alguna pregunta, por favor, pónganla en el chat en este momento. Y una de bueno, la pregunta que está en el chat dice, ¿el genocidio armenio no es reconocido aún? No, oficialmente no. Turquía lo niega rotundamente. Se habla también en el Museo de Tolerancia en México de él. Claramente entra bajo todas las definiciones de genocidio, pero como la legislación entra a partir de 1948, pues no se puede juzgar retroactivamente, aunque están habiendo ahorita juicios retroactivos para hallar la complicidad y la culpabilidad del Imperio Otomano en este genocidio, ¿no? Perdón, ok, muchas gracias. Creo que, ok, hay otra pregunta, igual si otra persona ahí escribió algo, pero bueno, hay una pregunta un poco sobre por qué las leyes, pero no son respetadas, ¿no? Dice, ¿de qué sirve tanto artículo y ley si son violadas y no respetadas o son aplicadas selectivamente? Pues ese es el tema exactamente que todos los que estamos en estos temas de holocausto, genocidios, no nos preguntamos, ¿está regido por política? La ONU ha resultado en muchos casos una organización, un organismo muy ineficiente, politizado, pues vean lo que está pasando en Rusia, lo que está pasando en Sudán, lo que pasó con el Estado Islámico. El Consejo de Seguridad de la ONU son 5 naciones en las cuales nunca votan, casi nunca votan unánime en favor de algo y pues está manejada por política y vemos de que si no, pero sería peor si no existiera un derecho internacional. Yo creo que habría mucha más impunidad en el mundo y de algo sirve tener un marco jurídico y penal que los pocos casos que han sido hallados culpables y tanto el Estado como las personas sirve de algo. No podemos darnos por vencidos porque el mundo no es perfecto. Tenemos que seguir educando, etcétera, y no negarlo y evitar situaciones como la que sucedió en este mismo Congreso, ¿no? En este sentido, ¿no? Tenemos que seguir con las leyes. Si no nos rigen las leyes, estaríamos como salvajes, ¿no? En la sociedad, ¿no? Muchas gracias, Jaime. Claro, sabemos que en la mayoría de los países del mundo, lamentablemente, pues hay leyes que no se cumplen, pero bueno, esperemos que se puedan respetar. Bueno, aquí hay bueno, es como obviamente una pregunta más de reflexión, pero dice muchas gracias. Y de las minorías indígenas de Guatemala, liderado por Efraín Ríos Montt y en algunos otros países latinoamericanos, y de los guisadíes y kurdos, y las masacres sin precedentes en la Unión Soviética en tiempos de Stalin, y los uigures en China hoy en día, desgraciadamente queda mucho trabajo por hacer aún.
Correcto, la Corte Internacional tiene esos casos, se están investigando, se están tratando de decidir. Todo tarda, vean, todos estos casos que menciona la persona que habló son casos claros de genocidio, pero hay que llevarlos a la Corte, tardan años en investigación, años en dar resultados y dar culpables y luego capturar a los culpables. Recientemente, si leyeron los periódicos en los últimos años, capturaron a algunos de los sobrevivientes del régimen de Khmer Rouge de Camboya y ya están en la cárcel, algunos del régimen de Pol Pot, ya están en la cárcel por lo de Camboya. Entonces hay esperanza, algo hay. Y también toda Alemania ha sido muy, muy eficiente y a raíz de que cambiaron las leyes que se podía enjuiciar a todos los que estuvieron en complicidad con el exterminio de la Shoah y del Holocausto. Ya ha habido juicios en los cuales algunos de ellos no llegan al término final del juicio porque se mueren, ya están grandes, viejos, pero sí han sido hallados culpables hasta el contador de Auschwitz con 300.000 víctimas por haber sido el contador de Auschwitz y haberse callado y ser cómplice de todo el aparato, ¿no? Hay esperanza. Yo creo que este Congreso con miras a la paz puede darnos un aliento para seguir adelante en todos estos temas. Y muchas gracias, Jaime. Sabemos que han habido y siguen habiendo genocidios a lo largo de la historia. Obviamente no podemos abarcar todos, ¿no? Pero por eso tomamos como referencia el Holocausto para poder concientizarnos a todos también sobre que siguen pasando estas cosas. Tenemos otra pregunta de Dora en el chat que dice, ¿cómo evitar el silencio o las injusticias de la ONU? Bueno, es algo complicado. Pues mira, yo creo que este Congreso es uno de los, por ejemplo, ejemplos en lo cual podemos evitar y combatir. Como decía alguien por ahí, la ausencia del bien no es el mal, es la gente que se queda pasiva y que no hace nada. O sea, yo invito a toda la gente que siempre he dado clases a todos los 27.000 alumnos, es métanse a una organización no gubernamental, hagan algo, sean activistas, enseñen, participen, marchen. El silencio es el peor enemigo contra la impunidad y contra los crímenes. Nos pasa en México. Ya nos volvimos ignorantes y ya no nos llama la atención descabezados, secuestrados. Diario en México, ¿cuántos asesinan? Y nadie ya de nosotros verdaderamente, yo personalmente, ya ni lo leo. Te vuelves inmune a los crímenes. Hoy en la guerra de Rusia, de invasión de Rusia a Ucrania, se estima que mueren 1.000 rusos diarios. Ya no se diga los ucranianos que no publican, pero han de ser mucho mayor la cifra. Y ya pasó de las noticias. Los 15 minutos de fama se acabaron, ¿verdad? Pero ahí siguen. Y van a seguir un rato más, yo creo. Entonces, hay que ser activistas, hay que participar en las ONGs, no hay que dejar ni callarnos. El nunca jamás se volverá nunca jamás cuando todos los que callan hagan algo. Ok, sí, muchas gracias, Jaime. Como dices, cada esfuerzo que hacemos, pues es como una resistencia ante el silencio y lo que sucede en las injusticias. La última pregunta que tenemos por aquí dice, ¿quiénes son las organizaciones más conocidas que niegan el holocausto y quiénes presionan a los directivos de las universidades a no apoyar y especialmente a presionar, pues, al respecto? Pues mira, vamos a hablar, en el caso de la universidad fue un profesor, un ejemplo de un profesor que mencioné el nombre, que Saladino, y estudiantes presionaron al rector de la universidad. Y así sucede todo el tiempo. Hay muchas organizaciones en Facebook, en TikTok, en Instagram. Antisemitas y negacionistas no faltan. Es más, abundan. Pero lo peor que podemos hacer es decir mentiras sobre los temas. Hay que siempre, como lo hacemos en este foro y en otros, hay que decir siempre la verdad como fue. Lo que buscan los negacionistas es encontrarnos errores para decir, ajá, no es cierto lo que dijiste, ¿no? Pero solo hablando con la verdad y difundiendo el tema. El holocausto y la Shoah y los genocidios no son dueños nadie, es la historia. Hay que compartir la información, las presentaciones que tenemos. Si alguna organización no cree que es dueña del tema, pues está equivocada. Esta es la historia, así como fue, ¿no? Y pues yo creo que hay que seguir en este y espero que se haga cada año un congreso como estos. Muchísimas gracias, Jaime, por la respuesta, por la presentación también que nos vas a compartir para que puedan, los que están aquí conocer más del tema. Muchísimas gracias por esto.
Vamos a tomarnos nada más unos 5 minutos de descanso. Bueno, de aquí a las 10 a.m. Ciudad de México, por si tienen que ir al baño, tomar agua, pero la doctora Stephanie Faslich, que en unos minutitos va a estar, bueno, está aquí con nosotros, pero va a estar con nosotros. Entonces, no se desconecten, pero nos vemos en unos minutitos y nada más en lo que descansamos. Les dejo aquí un anuncio que tenemos para todos, que a los que le interese más aprender sobre el holocausto. Ahorita está abierto este diplomado con especialidad en holocausto, genocidio y derechos humanos por la Universidad ORT, Universidad Hebraica y el Museo de Memoria y Tolerancia. Ahí está la información para inscribirse. Es mixta en línea y virtual y están abiertas las